El tema se llama Jesús y el espíritu de Elías. Jesús y el espíritu de Elías. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 37. Mateo capítulo 10, del 34 al 37. Mateo 10. Alguien que lo pueda leer, por favor, en voz alta. Jesús, causa de división. No penséis que ha venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su nuera, su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ahora vamos a leer Malaquías 4 del 5 al 6. ¿Del 5 al 6? Sí. Antes de que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré el profeta Elías. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz, pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. Entonces pareciera como una contradicción. ¿Sí? Dios viene a traer división al interior de la familia, pero después dice, pero yo haré que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se vuelva a los padres. O sea, como otra vez, como una división familiar, pero al mismo tiempo también Dios habla de una restauración familiar. A mí me llamó mucho la atención eso y el Señor me enseñó algo bien importante. Vamos a Mateo 10 otra vez, del 34 al 37. Dice, no crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino a traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. Mire lo que dice el Señor. Jesucristo dice, he venido a traer divisiones en la familia. Y pues eso suena como, uy, ¿cómo así? Pero Dios lo dice. Ahorita les voy a explicar por qué se dan estas cosas. Vine a traer desacuerdos y causar divisiones en la familia. ¿Cómo dice ahí el versículo 35? Juan, ¿cómo lo tiene ahí? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Imagínense. Mire, Dios habla acerca, cuando Dios está hablando acá, Dios habla acerca de algo que tiene que suceder en todas las familias. ¿Qué es lo que tiene que suceder en las familias? Una total reforma en el pensamiento de la familia, una total reforma en el sistema de valores morales en la familia, una total reforma aún en el sistema de culto que rinden y a qué Dios adoran. Entonces Jesús viene y comienza a traer división. ¿Por qué se da la división? El evangelio del reino, cuando el conocimiento del evangelio llega a una familia, obviamente llega a una persona, ¿cierto? No llega a la silla, no llega a la cama, ni llega a la cocina. El evangelio llega a esas personas. Entonces, cuando el evangelio del reino llega, empieza a destruir estructuras familiares. ¿Qué estructuras familiares? Todas aquellas estructuras familiares que se construyen alrededor de otros sistemas de culto que no sea la adoración al verdadero Dios. Entonces empiezan a destruir sistemas familiares de idolatría,
Se empiezan a destruir sistemas familiares de religiones, de mundanalidad, de todo lo que antes se hacía en familia. Vámonos que le dice el papá a su hijo, vámonos juntos para donde las muchachas aquellas de vida alegre. Entonces se iban los hermanos, ¿no? Vámonos donde las muchachas aquellas. Entonces cuando uno de ellos recibe la palabra del Señor, cuando uno de ellos empieza a encontrarse con el amor de Dios, y Dios le enseña a este hombre a amarse, a respetar su cuerpo, Dios le enseña que su cuerpo ya no le pertenece a él, sino que es templo del Espíritu Santo. Ya Dios le enseña a este hombre que debe cuidarse no solo por motivos de salud, sino también a respetarse a sí mismo, a valorarse como persona. Y empieza el Señor a hacer una serie de transformaciones y de sanidad y restauración en ese hombre. Llegan sus hermanos y su papá y les dice, vámonos ponde las chicas aquellas, un viernes por la noche. Aquel hombre que realmente conoció al Señor y que está inquieto por todo lo que está entendiendo, se está viendo a sí mismo, está dándose cuenta de lo perverso que es, y le dice a su papá y a sus hermanos, papá, yo no voy a ir, no, yo por allá no voy a volver, yo amo a Dios y yo quiero agradarle al Señor. Papá, usted debería quedarse. Papá, mire, a usted Dios lo ama. Papá, mire, Dios a usted le puede restaurar su hogar. Por esa infidelidad y por esa cuestión es que mi mamá a usted no le da ni la hora. Mire, el hogar se está destruyendo, por eso duermen en camas separadas. Y entonces el papá se enoja con él y le dice, este muchacho ya le lavaron el cerebro por allá esos evangélicos. Lo que está es fanático. Usted que va y empieza una división. ¿Se dan cuenta? Por eso dice Jesús, yo no he venido a traer paz, sino vine a traer división. ¿Por qué? Porque cuando el poder del evangelio llega a una familia, inmediatamente comienza a romper ligaduras, hábitos, costumbres, empieza a destruir lo que el diablo había construido. Todas las familias que no tienen a Jesucristo como el centro de sus vidas, las familias lastimosamente se han ido en direcciones equivocadas, se han acomodado a sistemas de vida totalmente antimorales, totalmente antibíblicos. Aún al interior de la familia puede ser muy normal que una niña de 12 años ya empiece a usar maquillajes, a ponerse minifaldas y a salir con las amigas los viernes por la noche. Una niña de 12 años comience a tener su novio y comience, la mamá le dice, sí, allá está ella con ese novio allá en la pieza, porque a mí me ha tocado ver madres que ven muy natural que una niña de 12 ya se deje manosear del novio y hasta que amanezca en la casa con el novio, en su habitación, lo ven natural. ¿Pero por qué? Porque es que es un sistema de valores totalmente diferente a lo que establece la palabra de Dios. Lo mismo el muchacho que se empezó a poner un arito rosadito, que empezó a ponerse un moñito, que ya anda pintándose las uñas y que anda cantando esas canciones de por allá, todas raritas, y empieza el muchachito a invitar a muchos amigos a su casa, y eso es normal para la gente del mundo, porque se le dice que es el libre desarrollo de la personalidad y que cada uno puede escoger lo que quiere ser, el género que quiera. Un hombre que puede escoger si es mujer o si es hombre, porque eso es la teoría de género y eso es lo que están enseñando aún en muchos colegios, que el niño o la niña tiene derecho a escoger la identidad que quiere, aún violando los principios. Yo creo que si yo nací mujer, ¿yo por qué voy a pensar que Dios quiere que yo sea hombre? Eso es ilógico. Dios nos asignó una identidad, amén. Pero entonces al interior del seno familiar se empieza a tener tolerancia. Es más, como los hombres que se inclinan hacia el homosexualismo y los otros hombres que no, yo soy macho, y entonces se vuelven duros con la mamá y hasta se van de la casa, el único que se queda es el gay, el que se queda con la mamá y hasta lava la ropa con ella y llora con ella viendo la novela. Entonces la mamá por eso dice, no, ese muchacho puede que sea maniquebrado, pero es mejor hijo que cualquiera de esos otros. Entonces mire hasta dónde llega la distorsión de los valores familiares, hasta dónde llega. Y la mamá defiende la homosexualidad de su hijo solamente porque está con ella y no la desampara porque es buen hijo. Eso no tiene nada que ver.
¿cierto? Los valores, o sea, yo quiero hablarles acerca de los valores familiares. ¿Por qué? Porque es que estamos en medio de una sociedad, aún donde desde la presidencia de la República, desde el mismo gobierno, se le está enseñando a la gente que para estar bien hay que ser tolerantes con el pecado. Para estar bien, usted tiene que tolerar el pecado de los demás y usted tiene que acomodarse. O sea, como que nadie tiene derecho a poner mano firme. La disciplina en la nación, la disciplina en la familia se empieza a perder, porque perdemos autoridad cuando permitimos que el pecado prevalezca en el hogar. Un padre de familia pierde autoridad, primero cuando está dando un ejemplo pecaminoso, o segundo, cuando permite y tolera que sus hijos o su esposa participen de pecado, pierde autoridad. Sin embargo, en el sistema de este mundo nosotros vemos familias que siempre se han entregado a las religiones, familias que practican el paganismo, familias que practican la inmundicia sexual, que es muy normal, que es muy común, que el muchachito a los 14 ya tengan que llevarlo el papá a la casa de citas para que sea varón, que para que tenga la experiencia, que o si no se le vuelve homosexual. Es muy común todos esos sistemas de valores y que son totalmente contrarios a lo que enseña la palabra. Por eso cuando les hablo del reino, una persona en una familia que recibe la revelación de los principios de la palabra, que empieza a mirar cómo son las cosas con Dios, hay un impacto muy grande, porque a uno le dicen, y hay mucha gente que eso es una de las cosas que más duro le ha dado para empezar a venir a la iglesia y entregarle su corazón a Jesús. No, es que a mí me enseñaron desde chiquito en la tradición, me enseñaron esto y esto y esto, y entonces la gente se arraiga de sus costumbres, de sus tradiciones, la gente se arraiga de los sistemas morales bajo los cuales fueron criados, pero cuando ven el poder del evangelio, cuando ven el conocimiento del Señor, se dan cuenta que estos sistemas son totalmente ofensivos al Señor, que aún los antepasados nuestros ofendieron al Señor. Y entonces ahí es donde la persona tiene que decidir si le va a ser leal a sus antepasados y al pecado de sus antepasados, le va a ser leal a ellos, a la familia, o le va a ser leal a Dios, y tiene que tomar una decisión. ¿Sí ve? Por eso es división. O sea, no es que hay que entender el sentido de esta palabra, porque no tiene que ver con que el padre se levante y empiece a vituperar a su hijo y a golpearlo y hasta echarlo de la casa porque se convirtió a Cristo. No, tiene que ver es con los principios, tiene que ver con las estructuras que empiezan a romperse dentro de las personas. Esto se manifiesta en las relaciones familiares, cuando una persona le entrega el corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque se empieza a acabar la camaradería. Por ejemplo, el niño que estaba acostumbrado a salir a la puerta cuando tocaban y llegaba al gota a gota y le decía, mi mamá no está. Cuando el niño es cristiano, el niño se enoja con la mamá y le dice, pues vaya usted y dígale que usted no está, porque yo no le voy a decir que usted no está, yo ya no voy a decir más mentiras por culpa suya. La mamá dice, estos evangélicos me lo volvieron rebelde, porque no le obedece, pero no es rebeldía. Es sensatez, es integridad. Se da cuenta que los valores, ¿por qué? Porque comúnmente se entiende que cualquier orden que un padre da debe ser cumplida. No necesariamente. Dios nos enseña en su palabra que debemos respetar las autoridades, pero no comprometer los principios de la palabra del Señor. Entonces, ese niño tiene todo el respaldo de Dios para decir, no voy a decir mentiras por usted. Papá, lo siento. O papá, que a veces hay hijos que en la casa el papá tiene un amante y hay hijos que hasta le hacen cuarto. Eso se ve. Y entonces el hijo le dice, ¿sabe qué, papá? Yo no voy a volver otra vez a atenderle las llamadas a esa mujer, o yo no voy a volver a llevarle el mercado o a volverle a llevarle la plata del apartamento a su querida. Usted tiene que acabar con eso, si no yo voy a hablar con mi mamá. Eso es división por causa del reino. Eso es división. La camaradería se acaba. Aún una hermana se puede molestar con su hermano o con algún familiar por la misma infidelidad. La camaradería se acaba, de que ya yo no le voy a dar dinero a fulanito para que vaya y compre droga. La camaradería se acaba
porque ya nosotros no pensamos como piensa el mundo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no vivan conforme al sistema de este mundo, sino que dejen que Dios les renueve su manera de pensar y así cambiarán su manera de vivir. Dios ha venido, mire, el Evangelio verdaderamente lo que hacen las personas es renovar totalmente la manera de pensar. Aquel que pensaba que haciendo trampa y haciendo negocios sucios, así era como se podía conseguir el dinero, empieza a entender, como dice Efesios capítulo 4, del versículo 28 en adelante, donde dice que el que robaba ya no robe más, sino que haga con sus manos lo honesto y antes comparta con el que lo necesita. O sea, el que era ladrón antes se va a dedicar es a trabajar y hasta ayudar a los necesitados. O sea, el que le quitaba a la gente antes da. ¿Sí ve? Eso es lo que hace el poder del Evangelio en una persona. Yo les hablo mucho de eso porque a mí me ha tocado ver casos de familias donde el asunto es tan fuerte y yo le predico el Evangelio a una persona y se me viene toda la familia encima. Un día con alguien que ya no está con nosotros, con un muchacho, le empecé a hablar del Señor y con el paso del tiempo el muchacho se empezó a meter tanto en el Evangelio y empezó a amar tanto a Dios y empezó a organizar tanto su vida, a ser una persona de un ejemplo, un testimonio tan tremendo para mucha gente, que me llama la mamá enojada y me dice: usted me robó a mi hijo, que yo le robé a su hijo. Pero yo entendí, yo discerní que realmente lo que estaba operando allí eran tinieblas y era precisamente como ese choque que se sufre. ¿Por qué? Porque esas estructuras Dios las comienza a romper. Se acaba la lealtad al hombre y prevalece la lealtad a Dios. Se acaba la lealtad al hombre. A uno le enseñaban, ¿no?, que uno tiene que ser, mejor dicho, para las que sea. No, para las que sea no. Yo soy leal en lo que yo me comprometo en mi palabra, pero yo nunca, por comprometerme con alguien, yo nunca voy a violar las leyes de Dios. O sea, yo nunca voy a ser desleal con Dios por hacerle el cuarto a alguien. Olvídese. ¿Por qué? Porque es que eso no es íntegro, eso no es honesto. Entonces, hay división. La manipulación también. Cuando una persona empieza a conocer del Evangelio, deja de ser manipulada. A veces en las relaciones de familia hay personas que son dominantes, hay personas que son controladoras y hay personas que ejercen dominio sobre otros. Entonces, cuando esos otros se levantan en el poder del Evangelio, hay como una emancipación, pero no es rebelión, no tiene que ver con un desorden o con nada malo, simplemente es que eso se rompe cuando viene el poder del Evangelio sobre una persona. Entonces, cuando eso se rompe, hermanos, se comienza a construir al interior de la persona valores y principios conforme a lo que Dios establece en su palabra. Empiezan a verse en personas honestas. Mire, la familia, cuando ven quién es uno, ya la familia uno no lo busca para contarle chismes. La familia uno ya no lo busca para que le haga cuartos, para que le haga favorcitos de esos malucos. La familia uno ya no lo busca para que uno diga mentiras, ni la familia lo busca a uno para que le haga cuarto. Una vez un familiar, me decía, porque tenía que hacer unas vueltas y que yo tenía que decir que vivía conmigo y que tenía del estrato los servicios, o sea, decir una mentira. Y yo dije que no, y ese familiar no me volvió a hablar por un tiempo. Pero la gente en la familia empieza a entender que ya las cosas son diferentes. Y aún la santidad, mire, cuando nosotros tomamos decisiones en la familia de santificarnos, de tomar el Evangelio en serio y de ser de buen testimonio, eso a la familia la conmueve, hermanos, la impacta, pero para bien. Empiezan también los hermanos calladitos, con respeto, y empiezan a entender, bueno, y a ver en qué anda. Es que vive ya tan bueno, no se volvió a enojar, no se volvió a ver por ahí haciendo negocios torcidos, y ya dejó de robar, pero a toda hora mantiene plata, ya le rinde el dinero, ya no es como antes. O sea, empieza a ver la familia que son cosas diferentes, que las cosas han empezado a cambiar, y eso es tremendo. La estructura de familia, según el mundo, ha estado basada en sistemas de culto pagano,
Por eso es que es el choque y el conflicto. Porque si usted antes se iba con su abuelita a pagar la promesa al milagroso de Buga, ahora usted no acompaña a la abuelita y la abuelita se empieza a enojar. Que es que esos evangélicos le lavaron el cerebro. Pero no es eso. Es que ya usted empieza a entender a la luz de la palabra el peligro de la idolatría y cómo Dios aborrece la idolatría. Empieza a Dios a mostrarle a usted la inconveniencia de las mentiras, la inconveniencia de la inmundicia sexual, o sea, todo lo que el pecado hace en su vida. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 8, versículo 34, y esa palabra a mí me impacta. Dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. A mí gente me dice, yo soy libre, porque yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo hacer lo que quiera, yo salgo de la casa, puedo a las 4 de la mañana sentarme en un andén en la Plaza Bolívar y vomitarme, rascarme el ombligo, hacer vuelta canela, puedo hacer lo que quiera, soy libre. Pero yo le digo, la libertad no es que usted lo haga, la libertad no es que usted se rinda al poder del diablo y sea un instrumento de pecado, eso no es libertad. La libertad es que usted pueda moverse en paz y el pecado no lo gobierne. Como dice Romanos 6:14, el pecado por causa de la muerte de Cristo en la cruz, el pecado ya no nos gobernará más. Es que eso es la libertad, cuando ya no hay un gobierno de tinieblas sobre tu vida, sino que es el poder y sanidad de que da la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso entonces se dan esos choques. Mire, cuando una persona en la familia, un miembro de la familia, entrega su corazón a Jesús, implica que empiece a tomar decisiones, que empiece a cortar alianzas, empiece a pasar de largo. Antes acompañaba a su mamá donde el chamán, antes iba haga esto, cómpreme en la tienda este riego, este jabón de las 7 potencias para la buena suerte. Y entonces dice la hija, mamá, yo ya no le voy a comprar esas cosas a usted. Yo ya no voy a hacer esto, yo ya no la voy a acompañar donde la pitonisa esa que le lee el tarot, porque eso es del diablo, porque Dios me dice en su palabra que yo debo ser santa. Yo a usted le digo que eso es pecado, y si usted quiere seguir practicando el pecado, yo no puedo hacer nada, yo no la puedo obligar a usted a que obedezca a Dios, pero yo sí lo voy a obedecer, yo sí me aparto de eso. ¿Por qué? Porque eso es mal para mí y Dios me va a demandar cuentas, Dios me va a pedir cuentas por eso. Entonces empieza usted a pasar de largo, empieza a cortar lazos, esos lazos almáticos. No, es que tal familiar ha sido tan bueno conmigo y no, es que yo no lo puedo dejar, es que yo le debo mucho. No, usted le debes a Dios. Pero cuando hay una persona, uno puede ayudar a la familia. Y la idea es seguir en contacto con la familia, bendecirlos, ayudarlos, orar por ellos, cuando uno pueda extenderles la mano, claro, y amar la familia. Dios manda, es un mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Pero cuando ese compromiso implica que usted desobedezca a Dios, ahí sí ya no está bueno. Ahora estaba Paula leyendo acerca de Lot, Abraham y Lot, que dice la Escritura que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, o sea, deje a todo el mundo, porque yo a usted lo voy a bendecir, así que záfese de todo el mundo. Entonces salió Abraham con su esposa, con sus bienes y todo, y con su sobrino, y Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y él se llevó el sobrino, como dicen por ahí, el arito, se cargó el arito. Y mire, y cuando estuvo con Lot, él estuvo un tiempo con Lot y en ese tiempo él tuvo tantos problemas. Peleaban los pastores de él con los pastores de Lot, no tenían problemas inclusive con las fuentes y los pozos, les tocaba estar andando por todas partes. Lot se metía en problemas, tenía Abraham, como decía ahí la palabra, tuvo que ir a pelear como con 5 reyes para poder rescatar a Lot por ahí de un pleito en el que se había metido. Eso me hace recordar, por ejemplo, como cuando un hombre quiere mucho a su hermano, hasta se casa y se lo lleva a vivir con él, viviendo con el cuñado. Y el cuñado es un muchacho, es un hombre ya, pero parece un peladito, se enreda con un poco de vieja, se enreda mal enredado, entonces llega el traquetico a la casa a tocar, por favor sáqueme a Perencejo que lo voy a quebrar, no, ¿cómo se le ocurre? Mire, es que es mi hermano. Y cuando me expresó, ¡pum! Y así se han dado cosas.
que ha llegado inclusive gente de mala vida. Y claro, cuando llega, que llegaron a una casa y mataron 4, y de pronto ni querían matar a toda la familia, era porque estaban protegiendo a un personajito allá. Eso se da, hermanos. Mire, a veces nosotros resultamos aliándonos con miembros de nuestra familia y personas que Dios nos dice que debemos cortar, amarlos y orar por ellos, pero nadie puede obligar a nadie a que obedezca a Dios. Nadie puede obligar a nadie que obedezca al Señor. Cada uno debe tener su tiempo. Un ejemplo, vamos a Jeremías 14, del 5 al 6. Un ejemplo de esto del profeta Jeremías. Jeremías venía de una familia que no eran impíos, o sea, no eran gente inconversa. Jeremías nació en el seno de una familia creyente. Jeremías, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Léalo en voz alta, por favor, Camilo. El suelo está agrietado, porque no llueve en el país. Avergonzados están los campesinos agarrándose la cabeza. Aún las siervas en el campo abandonan a sus crías por falta de pasos. Parados sobre las lomas desiertas y con los ojos desfallecientes, los asnos salvajes jadean como chacales, porque ya no tienen hierba. 12. Jeremías capítulo 12, versículos del 4 al 6. Dice: ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Jeremías capítulo 12, versículos del 5 al 6. 5 al 6. Si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en tu tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti. Por más que te digan cosas agradables, no confíes en ellos. Ya, hasta ahí, hasta el 6. Mire, les cuento qué pasó en la vida de Jeremías. Es bien interesante. La vida de Jeremías sucedió lo siguiente. Jeremías fue un hombre que desde muy niño, él se levantó, él salió de una familia sacerdotal. El papá de Jeremías, sus hermanos, sus antepasados de generación y generación siempre le servían a Dios en el templo de Israel, allá en Jerusalén. Le servían al Señor, ahí en el templo. Entonces, todo ese linaje sacerdotal servía a Dios de generación en generación. Y el papá de Jeremías en ese tiempo era como el sumo sacerdote, era uno de los principales. Y él ofrecía sacrificios delante del rey de Israel. ¿Cómo estaba la sociedad en aquella época en Israel? Hay que mirar el contexto, ¿cómo estaba la sociedad? En Israel, que era un pueblo que se suponía que debería amar a Dios porque era el pueblo escogido por Dios, ellos adoraban a Dios en su templo, pero iban y adoraban otros dioses en otros templos. Practicaban inmundicia sexual, el esposo le era infiel a su mujer, la mujer tenía relaciones con otra mujer, hombre con otro hombre. Eso era una cuestión tremenda, el paganismo, la mundanalidad, los vicios, el licor, etc. Estaba Israel perdido. Es más, el rey de Israel en esa época era un hombre que era israelita, pero no honraba a Dios. Ese rey tenía estatuas de dioses paganos en su propio palacio y adoraba a otros dioses, y era un hombre perverso, corrupto, que le robaba a los pobres, que abusaba de los necesitados, que no era un buen rey, no ejercía un buen gobierno. ¿Y cómo les parece que con tanta religiosidad la gente estaba acomodada? Entonces la gente iba al templo del Señor, llevaba sus ofrendas, llevaba sus becerros para el sacrificio, y después de que terminaba la ceremonia, el culto allá, se iban a hacer ochas y panochas en la calle. Entonces un día Jeremías, como dice en Jeremías capítulo 1, Jeremías estaba en oración. Jeremías era un niño por ahí de unos 15, 16 añitos, y Jeremías, pues le digo niño porque en esa época un hombre adulto era 40, 50 años, o sea que digamos era un jovencito todavía, y estaba allí, y vino palabra de Dios a Jeremías.
Y entonces Dios le dice a Jeremías, el celo me consume. Le dice Dios a Jeremías, mira mi pueblo, mira lo que están haciendo. Entonces empieza Dios a darle una conciencia tan grande a Jeremías de que aún el mismo sacerdocio se había torcido, aún los mismos líderes del pueblo se habían corrompido, que el pueblo estaba llevado. Y entonces Dios le dice a Jeremías, levántate y profetiza contra mi pueblo, dile que traeré a un rey perverso que los disipará. Cuando venía Nabucodonosor, el rey de Babilonia, contra Israel, y dice la palabra que destruyó Jerusalén, que quemó y volvió un flequero todo, y sacó a todos los israelitas y los deportó y los llevó como esclavos a su tierra. Entonces Dios iba a hacer eso porque estaba airado con Israel, como una manera de disciplinarlos, como una manera de que reaccionaran. Estaba cansado de la rebeldía y levanta a este hombre, este muchachito, y le dice a Jeremías, Jeremías, levántate y habla. Y fue muy duro para él, porque para Jeremías levantarse aún contra su propio padre, contra toda su familia, porque cuando Jeremías se levantó la primera vez a profetizar contra Israel, él estaba en el oficio sacerdotal, y en medio del oficio sacerdotal estaba en el culto al Señor, estaba haciendo los sacrificios, y de repente Dios le dice, acuérdate lo que te mostré, profetiza. Y se para Jeremías y no hace el sacrificio. Y estando el rey y los principales del gobierno, los principales líderes del gobierno, y estando todo el pueblo ahí esperando un sacrificio como siempre, Jeremías se levanta y empieza a exhortar y empieza a traer y empieza a dar una palabra de juicio, una palabra dura, y les dice, y ustedes piensan, dice el Señor, y ustedes piensan que porque vienen aquí a hacer sacrificios, a simplemente hacer una ceremonia, ustedes creen que a mí me agrada. El día que ustedes se aparten de la inmundicia, el día que ustedes se aparten del delito, del homicidio, que dejen de matar, que dejen de agraviar a los pobres, ese día me complace. Entonces Dios empieza a hablar a través de Jeremías una palabra dura contra todo el mundo, inclusive contra el sacerdocio. Y empieza a hablar el sacerdocio porque se ha corrompido mi sacerdocio, porque no han sido leales conmigo, porque han dejado que este pueblo peque y no les dicen nada, porque han dejado que la gente se tuerza y no les han sido piedra de tropiezo. Se levantó contra su papá, tuvo que hablar de parte de Dios contra su propia familia. Y dice entonces la palabra que aún mi propia familia me da la espalda, mi propia familia me grita, me insulta. Para poder Jeremías cumplir su ministerio, él tuvo que resistir, inclusive que su familia le diera la espalda. Él tuvo que salir de la casa, pero así, porque ya su padre no lo recibió. Entonces, ese es un ejemplo. Yo creo que ustedes, al pensar en esto, Dios le dice a Jeremías, profetiza. Y Jeremías le dice, no voy a hablar más en tu nombre, porque cada que yo hablo se me viene el mundo encima. Y dice la palabra después que él no podía dejar de profetizar porque ese fuego que había dentro de él no le permitía. O sea, era una pasión por Dios. Y era un deseo tan grande de obedecer a Dios y de hablar en el nombre de Dios, que aunque se pusiera su familia en contra, su propia, yo creo que la parte más dura para Jeremías no fue hablarle al rey de Israel. Hablarle al rey de Israel es como que usted se parara a profetizarle a Juan Manuel Santos y hablarle y decretarle juicio por su desobediencia y por todo lo que ha hecho contra el país. En esa época a Jeremías le tocó hacer eso, levantarse contra el rey y hablarle y profetizarle. Dice la palabra que a él lo cogieron y lo tiraron en una cisterna. A él lo encarcelaban cada rato, él salía a hablar y ahí mismo ¡pum!, lo metían al calabozo. Pero para él eso no era tan duro, ni era tan duro que la gente en el pueblo se burlara de él. Ahí llega la calamidad, el profeta calamidades, a todos hablándole a uno cosas malas, le decían y se burlaban de él. Para él lo más duro fue que su familia le diera la espalda, pero él tuvo que tomar una decisión. Así es, mi hermano, que cuando usted, por causa del evangelio y de seguir a Cristo, algunas personas en su familia lo rechacen, dese cuenta que eso es el poder del evangelio, que no es que usted hizo algo malo, ni es que su familia tampoco sea mala, no, es el poder del evangelio que está causando división. Jesús dijo, porque vine a traer división en las familias, yo no vine a traer paz.
Yo no vine a que se sentaran, a rascarse en todos el ombligo y a seguir haciendo ochas y panochas. No, yo vine a que aquí se defina quién es quién. Tomen decisiones, quién es mío y quién es del diablo. Por eso la división. Es por eso. Malaquías 4. Entonces, ahora entienden por qué la división. Entonces, mire que Dios no se contradice. Ahora, Malaquías 4, del 5 al 6. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Lo leo en esta versión. Dice: miren, voy a enviar al profeta Elías a ustedes antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres. No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. Está hablando de un juicio. Ahora entonces viene esta parte. Elías vivió, creo que alrededor del año 900 antes de Cristo o en el año 1000 antes de Cristo. Él vivió en una época anterior a Malaquías, anterior a Isaías. Es que estoy tratando de recordar. Él vivió mucho tiempo antes. Él fue uno de los que estuvo durante toda esta, cuando se desató el mover profético en Israel, después de Samuel, el profeta Samuel. Entonces, Elías fue un profeta que vivió, imagínense, hace tanto tiempo. Entonces, cuando Jesús anunciaba en la Escritura, en el Antiguo Testamento, Malaquías profetizó que vendrá el espíritu de Elías. Entonces la gente se imaginaba, los fariseos ahí con Jesús, los discípulos, no solo la reencarnación. Entonces Elías mínimo se va a levantar de entre los muertos y va a venir a predicar. O alguien va a nacer, hay unos que creían en la reencarnación. Dice, Elías va a nacer reencarnado en no sé quién. Eso no es ni reencarnación, porque acuérdense que dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ¿cierto? No hay reencarnación. Diga al que tiene al lado, la reencarnación no existe. ¿Sí? Solamente tenemos una oportunidad para decidir si seguir a Cristo o no. Solamente una oportunidad, y es esta vida. Solamente esta vida. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Elías, recuerde la palabra, Elías fue arrebatado por el Señor. Segunda de Reyes capítulo 2 habla de que Elías fue arrebatado por el Señor y que él ya no está con nosotros, o sea, él está con el Señor. Elías nada que ver por aquí, él no, ¿sí me entiende? Entonces, habla, el espíritu de Elías representa el poder del Espíritu Santo restaurando a la familia. ¿Cuál es la situación, hermanos? Que si usted le entrega su corazón a Jesucristo y al interior de su familia comienzan divisiones, la cosa no se va a quedar así. Ya no es, ay no, mi mamá nunca más mi mamá me sacó de taco porque yo ya no voy con ella al Santo Rosario, porque yo ya voy al culto, entonces ya no quiere saber nada de mí. Y la cosa se va a quedar así, de malas ella, no, ¿cómo así? De malas ella no. Porque es que es una persona que necesita conocer del Señor. Porque si nuestra familia no se arrepiente de idolatría, de la inmundicia sexual, si nuestra familia no se arrepiente de los pecados, van para el infierno. Y qué horrible que nosotros bien pechinflados, voy para el cielo, y cuando uno ve a la gente el día del juicio, uno bien contento que va para el cielo, y uno viendo la familia llorando, que es el destino. Yo creo que ninguno de nosotros quiere que nuestra familia se pierda, ¿sí o no? Ninguno de nosotros quiere, porque es el que quiera que su familia se vaya para el infierno. No, yo quiero que mi mamá se la lleve el diablo, que se la trague el lago de fuego y azufre. Entonces no quiere a su mamá, entonces no es cristiano, de verdad es un perverso. Tienes que arrepentirse, si no, el que se va para el infierno es él. Entonces también habla el Señor de que así como viene a traer división para concretar cosas y para traer una transformación al interior de la familia, también el Señor está dentro de sus planes comenzando a llevar una restauración familiar. Josué fue uno de los que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. El evangelio llega siempre en la casa, llega por una persona, llega a través de alguien, pero lo que hace el poder del evangelio a través de esa persona por ser el pionero, por ser el primero, le toca llevar más fuerte la carga, porque es el que se le burlan, el que le dicen este evangélico, este fanático, le lavaron el cerebro, bueno, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo, a través de sus oraciones,
a través de su respeto a la familia, a través de su buen testimonio, de su obediencia, a través de que el reino de Dios se establece en su vida. Con el tiempo, la familia también empieza a tener temor de Dios. La familia empieza a ser tocada. Y empieza Dios a quitar los velos de la casa, a quitar la religiosidad, a quitar los engaños. Que el tío que era tan metido en la brujería, llega un momento en que las brujerías ya no le funcionan, se bloquea, aquí no se sabe qué es, y le da por llamar al sobrino que es cristiano, venga, ore por mí, y Dios hace algo bien tremendo, una sanidad, y entonces ya le empieza a creer al poder de Dios y ya deja la brujería. Y así sucesivamente, empiezan a pasar muchas cosas en la casa. Y así es como Dios restaura la familia. Entonces es ese poder de Dios a la familia. En torno a un diseño, no es un diseño de hombres, sino es un diseño de Dios. No es orientado hacia las religiones, sino hacia el modelo de Dios. Restaurando la autoridad en el hogar, restaurando la autoridad, restaurando el amor. ¿Por qué les digo que restaurar la autoridad? Porque en las casas uno ve que los padres están cansados de que los hijos sean tan rebeldes, uno ve que los padres están cansados de que los hijos se los pasen por la galleta, pero cuando uno analiza al interior del seno familiar es que están fallando los mismos padres y que es necesario que ese padre de familia, esa madre, entregue su corazón al Señor. Y al entregarle su corazón al Señor empieza a santificarse y empieza Dios a establecer su poder y su gloria en esa persona, y eso empieza a poner en orden también la casa, y llega un momento en que el hijo, sin saberse por qué, empieza a apaciguarse, ya empieza a escuchar más, ya empieza a estar más tranquilo, ya deja hasta las malas amistades, y Dios empieza a hacer un cambio bien lindo en el hogar. La santidad, empieza a establecerse la verdadera adoración, que ya no necesitamos tener altares de ídolos, ya no necesitamos cumplir con tradiciones, tener ceremonias, ya no necesitamos nada, sino que empezamos a entender que es a través de la fe, y aún a través de eso nuestra familia empieza también a comprenderlo. Y sobre todo se empieza a establecer en el hogar un verdadero sistema de valores morales. Se empieza a establecer un verdadero sistema en que ya la hermanita no le dice groserías al hermanito, en que ya no se tratan a las patadas, en que ya no se dicen mentiras, en que ya el rencor y el odio ya no pueden tener cabida, porque empiezan también los hijos a entender lo que es el valor del perdón, el valor del respeto, pero no esa tolerancia como se la pinta a uno el mundo. Ay, no, hay que, para que estemos en paz, tenemos que dejar que todo el mundo haga lo que quiera. No, porque eso se llama anarquía, eso es diabólico. Entonces mire que muchas veces en la casa, para nosotros no chocar con nadie, pretendemos que todo el mundo haga lo que quiere, y eso tampoco se puede, porque eso también es diabólico. Entonces Dios invita al ejercicio de la autoridad, el amor. Cuando el reino de Dios llega a un hogar, ya el resentimiento, la amargura, el pasado, eso ya no tiene cabida. Si una persona es verdaderamente creyente, empieza a perdonar y a hacer borrón y cuenta nueva. Ya no trae a memoria las ofensas pasadas, como dice en Isaías 43:18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Qué dice el Señor? Que si usted verdaderamente ama a Cristo, usted empieza a borrar el pasado. Entonces usted ya no tiene que pegarse, ya no tiene por qué tener ni resentimiento, ni rencor, ni odio, ni amargura, porque ya eso pasó. No, es que fue muy horrible lo que me hizo, sí, pero es más grande lo que Dios va a hacer en su vida. Entonces simplemente es soltar el pasado. Dígale al que tiene al lado: la restauración familiar implica soltar el pasado. La división se da, póngale cuidado a lo que les voy a decir, la división se da cuando unos comprenden y empiezan a andar en pos del reino, pero otros se endurecen y se levantan contra los cristianos de la casa. Ahí es donde se da la división. Dice: no, yo no voy a cambiar, o yo no sé qué. Eso se da. Y la base para el establecimiento del reino en un lugar, en la familia, es que se establezca primero en las cabezas. Por eso es que el diablo ha atacado tanto en la familia a los varones, a los padres. ¿Por qué? Porque a través del padre viene la bendición en la casa. Nosotros vemos familias que el papá siempre es ausente. Lo normal es que el papá, mientras la mamá está por ahí buscando ayuda espiritual donde el brujo, o está yendo haciendo rosarios, o está buscando acercarse a Dios de alguna manera, la mujer
el papá está por acá sentado con la mesa llena de botellas, o está por acá con la querida, o está el papá en las casas de juegos, en los casinos, porque eso es un plan del diablo. El plan del diablo es que el hombre esté totalmente deschavetado, buscando lo que no se le ha perdido, y la mujer en la casa esté desesperada, buscando ayuda de alguna manera. Entonces el diablo empieza a plantearle la brujería, el camino de las religiones, etcétera, etcétera. Y eso trae destrucción al hogar, porque cuando uno mira a los niños, uno mira ese hogar, uno mira a los hijos, uno empieza a ver también jovencitos que empiezan a tomar también el camino de sus padres, a copiar el camino, a buscar también, como su padre fue borracho, a buscar también un marido borracho, como su papá le pegaba a la mamá, a buscar un padre que golpee, como el niño vio a la mamá gritándole al esposo, él también ve a una mujer que le pega y le pega un cocazo en la cabeza del novio. Eso es normal, las viejas, ven, me caso. Entonces se destruye la familia. Y mire, lo que ustedes construyan, los hombres casados que tienen, las mujeres que tienen hijos, yo les he dicho mucho, los valores, lo que ustedes construyan en su hogar, eso es lo que va a marcar el destino de sus hijos, eso es lo que va a marcar el camino de los muchachos. Que si un muchacho más adelante resulta rebelde, todo tiene una causa. O sea, hay una causa por la cual un hijo se descarrile. Dice la palabra en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino y de grande nunca se apartará de él. ¿Por qué? Porque hay una construcción. Cuando usted construye una casa con cimientos firmes, la casa no se desbarata por nada del mundo. La casa no, el que sabe de construcción, aquí como el hermano, sabe que una casa con cimientos y columnas bien grandototas y bien firmes, ¿se cae o no se cae? No se cae. Lo mismo es cuando en una familia se construyen principios fuertes, pero en la palabra, no principios rebuscados de la psicología, principios rebuscados de la tolerancia moderna de hoy en día, no, principios de la palabra, que a mí me enseñan que si mi hijo no quiere ir al culto, dice la palabra, discipline a su niño, no se la deje montar, forme a su niño, disciplínelo, moldelo. No, es que yo no le pego al niño porque es que los psicólogos dicen que si uno le pega lo atrofia. No, lo atrofia es la rebeldía, eso es lo que atrofia al niño. Tampoco uno va a acabar con el muchachito a golpes, porque dice también la palabra en Efesios 6, en los primeros versículos, dice, disciplina a tu hijo, pero que tu ánimo no se exalte y abuses de él. O sea, tampoco se trata que se le vaya la mano, pero si hay que cascarle al niño, claro, al niño hay que cascarle, al niño hay que darle su correacito, porque si no, uno lo que está levantando es un futuro rebelde. A mí alguien me decía, bien extremo, pero para que vea, dice, si uno no corrige al muchachito cuando está chiquito, estás criando un futuro narcotraficante, está criando a un futuro homicida, está criando a un futuro pandillero. Y así es, porque uno puede dejar que los hijos hagan lo que les da la gana. Es el sistema de este mundo. O que el papá, como está por allá tan ocupado con sus botellas de cerveza y sus fufurufas, no tiene tiempo de estar con sus hijos y enseñarles valores. Y la mamá muerta del llanto, con las amigas, de casa en casa chismoseando, viendo la novela y haciendo lo que no debe hacer, tampoco tiene tiempo con sus hijos. ¿Quién le cría a los hijos a la familia? La televisión, el internet. ¿Y qué ven en televisión? El reggaetón, donde la mujer ahí con el tipo ya, el uno encima de otro, ya están que se caen al suelo. Y la morbosidad, el homosexualismo, que usted puede ser lo que quiera, y la marihuana, que mire. Entonces terminan sus hijos criados por la televisión, por el internet, terminan sus hijos criados por las malas amistades de la calle. Y lo que yo le he dicho a muchos padres, hábleles a los niños las cosas claras, con respeto y santidad y guianza de Dios, pero hay las cosas claras, porque hoy en día una niña a los 12 años es una niña que empieza a formarse, y es una niña que hay que empezar a decirle cosas, hay que empezar a instruirla. Como quien dice, es mejor que le abran los ojos en la casa, los padres, con el apoyo del Espíritu Santo, y no que le abran los ojos afuera. Que ella se dé cuenta que ella es señorita, pero porque un tipo llegó y la manoseó. Mejor que se dé cuenta que ella es una señorita porque los papás le dicen y cómo debe ser una señorita según Dios. Pero mire, lastimosamente, el sistema de este mundo en la familia está diseñado para que los padres no tengan tiempo con sus hijos. Se me pasó, quería mostrarles un video.
en el noticiero apareció, a mí me dio un gran dolor de lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Los niños están desenfrenados, los muchachos, los adolescentes, así de la edad como la niña, están desaforados y están haciendo unas reuniones, unos after party en casas y en unos lugares donde ellos se encierran a plena luz del día, en las tardes, y empiezan a consumir droga. Y eso es el boleo de pepas, de esas pastas, ese es el boleo no, eso es una cosa impresionante. Y la policía está preocupada, la policía dice, ¿dónde están los padres de estos niños? Y llega el papá y los policías dicen, los mismos policías en la televisión están diciendo, estamos aterrados, que aquí vienen los padres, que ni siquiera recogen los niños, aquí ni siquiera aparecen los padres por ellos, pero los padres que vienen a recoger los niños se los llevan y no los regañan, no les pegan un correazo. Es que la misma policía dice, es que estos muchachos culicagados lo que hay es que, mire, cogerlos, apretarle la rienda. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Los muchachos están desaforados, desenfrenados, están clamando, ¿quién les pone freno? ¿Quién les pone disciplina? ¿Quién los amarra? Porque es que cuando un muchacho es tan suelto, le da hasta la crisis, necesita disciplina, porque eso es parte del diseño de Dios, la corrección, el ejercicio de autoridad, eso es diseño de Dios, hermanos. Y estos policías por televisión se quejan ante los medios, ante RCN y Caracol, los policías se quejan. ¿Dónde están los que corrigen a estos muchachos? Porque ellos los pueden tener allá en infancia y adolescencia, en instituciones de menores. Aquí hay una en Pereira, la de, ¿cómo se llama? El Marceliano Osa, aquí está. Y yo una vez fui allá a predicar el evangelio, yo iba allá a compartir la palabra, y uno de esos peladitos parados así en las celdas, mirándolo a uno, arriba abajo, y hay unos que se burlan de uno, hermanos. Se burlan, pero ¿por qué se burlan? Porque ellos van a decir, usted me viene a hablar de un Dios, usted me viene a hablar del amor de Dios, y entonces si Dios me amaba, ¿por qué dejó que mi papá me hiciera esto y esto? Y yo, o sea, Dios mío, es duro, o sea, es duro ver. Y no se fresquee con sus hijos, hermano, hermana, no se fresquee con sus hijos, que para que un muchachito llegue al Marceliano, vean, se necesita esto nomás. Porque a veces somos muy laxos con la autoridad, somos muy tibiecitos para corregir los muchachos, y a veces nos volvemos alcahuetes. Pero esto es una cuestión diabólica. Muchachos desenfrenados, muchachos que llegan y conocen una cárcel a los 13 años, a los 14 años, detrás de las rejas, un bebecito, un niño, que apenas está empezando a vivir la vida, y en esos ambientes como son de fuertes, porque eso hay gente de pandillas. Una vez, predicando en un barrio alejado de Pereira, estábamos allá en el Remanso, cuando yo venía en el bus, allá era muy común, gracias a Dios, mire, Dios hizo algo muy grande en el Remanso y se establecieron allá iglesias cristianas después de una labor de intercesión y evangelismo, una labor fuerte que Dios nos llevó a hacer allá hay varias iglesias cristianas y hay, gloria al Señor, o sea, Dios hizo algo muy grande en ese barrio, pero en esa época no había ni una iglesia cristiana, y en esa época eso eran peladitos chiquiticos, yo iba a evangelizar en las casas y un peladito ahí como de 6 añitos, y yo, mijo, bote eso. Y entonces se ponía a reír y salía corriendo. Niños de 6. Entonces, las pandillas, esas pandillas que trabajaban con redes de sicariato y todo eso, se subió un pelado al bus y yo iba comiéndome unas papitas, unos choclitos, no sé, y el niño se sienta, yo me corrí para que se sentara al lado mío. Se sentó el niño. Y entonces le ofrecí, y él le pareció muy raro, pues porque la pinta que él tenía, todo roto, todo, o sea, era como un gamincito. Y pues la gente ahí mismo, ¿cierto?, le hace, y antes yo me corrí para que se sentara y le ofrecí. Y entonces él empezó a charlar conmigo, entonces yo le hablé del amor de Dios, yo le dije de la oportunidad que Dios le está dando a ese niño para cambiar de vida. Y entonces él me decía, no, madrecita, usted no sabe quién soy yo, vea, yo he vivido tanto. Es que yo soy malo, yo soy perverso. Aquí donde usted me ve con los años que tengo, usted no se imagina cuánto he conocido yo del mundo. Yo conozco más del mundo que usted. Y yo sé que sí, porque el bajo mundo, o sea, fue la experiencia que ese muchachito de 13, 14 añitos a lo máximo que debe tener, la experiencia que ese niño ha tenido con el pecado, con el mundo, con el bajo mundo, es muy fuerte. O sea, niños que tienen hasta
no sé cuántos muertos encima, de 13, 14. Entonces, no necesitamos preocuparnos por los hijos solamente porque lleguen a ese estado. Antes, ahorita hay que hacerlo. Entonces hay que hacerlo ahora. Entonces, por eso les digo, Jesús vino a traer división al interior de la familia, precisamente para romper lo que está impidiendo que el reino entre a la familia. Después de que haya ese rompimiento, Dios lo que trae es una restauración familiar. Entonces mire que no es contradicción, es un proceso que Dios hace, precisamente para que los niños, ya muchas veces a padres de familia les digo, que es que el niño, a veces me dicen, que es que el niño le dio la chiripiorca el domingo por la mañana, se enojó, me hizo puchero, se puso a llorar, que no quiere venir a culto. No quiere, deje y verá, pégueles un correazo. ¿Cómo así que no quiere? Es que no se mandan, es que no se mandan. ¿Por qué? Porque cuando usted permite que el niño le haga un resabio de que no quiere venir al culto, mañana ya no quiere ir al colegio, mañana no quiere ir a la universidad, mañana entonces no va a querer ni levantarse de la cama. ¿Y cómo lo va a controlar? Si usted empieza a ceder, si usted empieza a cederle en cosas pequeñas, el niño va a empezar a pedir canchita, porque los niños son como futbolistas, ellos empiezan a pedir canchita para cosas más grandes. Cuando usted se dio cuenta, usted ya perdió total autoridad, usted está totalmente tolerante, usted perdió autoridad, hermano, y el diablo coge y se le parrandea al muchacho y después muchos lloran. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con usted?